a Lima, estudiante, migrante, madre, como ya saben que era madre a los 18, sí, claro. Yo siempre pienso de que la palabra de sobrevivir siempre es, hay que vivir, no sobrevivir, ¿no? Si lo dejaba, ya no había posibilidad de volver. Que no renuncien, ¿no? O sea, no, además para esta carrera no hay edad nunca. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Hablen serio, amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este video podcast. Bueno, tenemos un personaje muy especial. La verdad, confieso que no la veía hace muchísimo tiempo. Probablemente desde los 90 que nos volvemos a encontrar. Y está con nosotros Flor de María Castillo, hoy además absolutamente vigente por Valentina. Pero no vamos a empezar por ahí. ¿Cómo está, Flor de María? Qué gusto, Mónica. De verdad, un gusto. ¿Qué tal, Santiago? Realmente agradecida por este privilegio de venir a conversar con ustedes. Claro, obviamente Valentina nos conecta ahorita, pero pues hay un río detrás de nosotros. Hay un río profundo. Profundo. De atrás. De atrás, de atrás. Y una buena historia también de la actuación en el Perú, ¿no? Estamos ante una primera actriz, Exacto. Estamos ante una persona que ha dejado su vida en ficciones, que ha construido personajes entrañables, así que vamos a iniciar ese viaje. Bueno, y si tenemos que resumir para iniciar es, como he dicho, la trayectoria enorme como actriz. Estamos hablando de que es una cantante con registros, la verdad que en muchos casos incomparables, ¿no? Además, profesora, pedagoga de arte, quiso estar en el circo, pero en realidad es titiritera. En fin, tiene de todo. Llegué al trapecio, ¿ah? A los 40 me trepé al trapecio y de ahí se medea. Y eso, para empezar, es decir, de chica querías ser parte de un circo, ¿por qué? ¿Algo te marca? Creo que es por la admiración física, ¿no? Yo soy una niña de tierra, como llaman a Virgo, que siempre he admirado la destreza, ¿no? Y para mí el circo pues era lo que llegaba a los pueblos, ¿no? Así como los mexicanos que llegaban a los teatros, y mi tía me decía, vamos a entrar al teatro por la puerta de adelante o por la de atrás, pero vamos a entrar. Entonces ella es la que me llevó por todos esos mundos, ¿no? Pero el circo era el accesible, pues, ¿no? Así como los gitanos, ¿no? Los gitanos llegaban y uno los miraba deslumbrados por toda la vida que llevaban, esa libertad, como que estaban fuera, más allá de todo, ¿no? Y sí, pues, siempre he admirado, así que cuando entré a la tarumba, que yo era maestra de ahí, enseñaba zancos, en algún momento fui parte de un proceso de creativo. Entonces, yo ahí todavía no hacía zancos y todo, pero más adelante con el Manicomio Azul, con Aníbal, hicimos un laboratorio de circo, pues, ¿no? Qué bacán. Así, Manicomio Azul se llamaba. Y allá dije, no, pues ya a los 40, difícil, ya se había perdido la esperanza que yo pues pudiera subir a un trapecio. Pero bueno, yo estaba con chibolos, todo. Pero un año me tomó, y el espectáculo al final fue en un aro, ¿no? Y se mandó. Pero ya yo me colgaba de piernas y ya, o sea... De todas maneras, ¿no? De todas maneras. Se lanzó al trapecio. Sí, hay una portada en Luces en donde se ve Flor Castillo colgada ahí del trapecio, así que... Tú has dicho una frase siempre, cada vez que han conversado contigo los periodistas, y claro, tú dices, hay gente que cree que soy andina, yo nací en Piura, pero... te describes como hecha de barro, ¿no? Hecha de barro. ¿Por qué? ¿Es un giro poético o es algo que está vinculado, digamos, a lo que te motiva, a tu motor? Sí, obviamente personal, pienso que todos somos barro, pues, ¿no? Desde niña tiene esa conciencia, en Piura, la artesanía de chulucanas. Claro. Mi tía, los mejores regalos fue la muñeca de trapo o las ollitas. Lleva a verme a las ferias y comprar las ollitas de barro, las cucharitas de palo, los potitos de limeta. O sea, esos eran nuestros regalos. Igual teníamos de los otros, pero a mí me jalaba. Me jalaba, o sea, todavía puedo decir que si en algún momento me haga mi buen curso de agarrar el barro y coser mi arcilla, lo haré. Como también he logrado, gracias a los papeles, que eso te da a veces, el telar de cintura, ¿no? Entonces, coger el telar de cintura para ser el personaje de Elvira Rupay. Ahí fue como hacen los teatristas, ¿no? Ya con sogas y todo, pero después para una novela que hice, el Bastión, tenía que hacer el personaje. Justina tenía que hacerlo, ya llevaba un mes y me decía,
ya pues, ya te podemos grabar las escenas. Porque hay que aprenderlo. No, o sea, no solamente No. representas un personaje, No sino era que que te hacer- tienes que meter en Siempre el hacen la personaje. finta, ¿no? Te ponen ahí No, él quería que yo aprendiera y mientras hablaba, acá con las caiguas, hacer mientras hablaba, ¿no? Claro. Todavía no, le decía, faltaba un poquito. Pasaba como 3 meses. Hasta ahora es mi profesora y mi amiga, la maestra Alicia, ¿no? Esas cosas maravillosas que te regala como le contaba, que los artistas, cuando hemos sido actores independientes, dirigimos nuestra pedagogía en función de nuestra búsqueda. ¿Qué obra íbamos a hacer? Pues el mimo, aprender de los maestros, los títeres. Salí de la escuela, yo los primeros platitas que me he ganado ha sido como titiritera, que por eso los registro. Soy parte de UNIMA, soy creadora de las primeras directivas y sigo siendo parte de UNIMA, alentando a todos los jóvenes y así. La primera platita que me entró fue saliendo del ENSAD, haciendo mi obra de títeres y ya yéndome, pues, a Colombia, Ecuador, porque yo soy una de las primeras mujeres que he salido así como, veía que solo salían los mimos, pero normalmente si no te invitaban, ¿cómo ibas a salir? No había manera que uno se animara, ¿no? Sí, bueno, vamos a seguir con la trayectoria, Santiago, pero me decía y me he quedado pensando en ello. Tú empezaste en el año 71. Yo empiezo en el 71, siendo a los 14 años, mi maestro Lucho Valdivieso, egresado de la Escuela Nacional Piurano, es convocado, me imagino, por Velasco Alvarado, todo ese movimiento que hizo el Incari. Entonces, que hizo con Jorge Díaz Herrera, creo que fue el gestor, el que diseñó todo esto, hacer los Incaris y el Oramson, el movimiento de regionales. Entonces, uno tenía posibilidad de presentarte en tu distrito, después si ganabas te ibas a la Como una distrital, liga claro. deportiva. provincial y Lima. Así, Exacto. así llegué a Campo de Marte ganando, ¿no? O sea, las obras de teatro, la primera obra de teatro. Y eso es la primera vez que yo en realidad no, después ya cuando me vengo a los años a Piura, ya tenía 18, pero yo empecé a los 14, y después de esos cursos, por primera vez teníamos a los soldados que nos hacían las escenografías, nos ponían las luces, cuando ha estado el ejército para una logística de arte. Claro, el No lo he gobierno vuelto a ver militar. más. Claro, no lo he vuelto a ver más. Wow. Y en Ayabaca, en los Les haría pueblitos. mucho bien seguir haciendo. Imagínate, que fue maravilloso, pero ya Claro. cuando vino Morales desactivó todo eso. Claro. A veces es lo terrible, ¿no? Que hacen algo bien y el otro que viene lo saca entero, ¿no? Bueno, es la Pero historia. así, yo conocí como decía, me sentía que era ser una actriz de multitud porque empecé en las plazas, Ujú. llenando los pueblos en O las sea, plazas. allí podría estar ubicado ese primer recuerdo importante de todo actor o actriz, de ese primer aplauso, esa sensación física de pararte, cerrar y que el mundo o que tu audiencia te agradezca con un aplauso. Ya cuando te había picado el bicho, ya Mm. cuando ese Ajá. bicho te pica, ya dicen, ya te ¿Se puede picó. describir esa sensación? Agarrada total. O sea, ya es como que es así, pues, no sé, tú eres madre. Si yo podría describir cuando me dicen, ándate a algún momento épico, impresionante, Claro, la el parto, maternidad, ¿no? pares y no hay nada. Yo siempre comparo, hago una obra y digo, ¿estamos cerca? Ajá. O Ajá. esa tiene que tener esa. Claro. De que Qué yo me bacán. acuerdo haber sido madre en uno de los hospitales Santa Rosa, que yo le he dicho a mis hijas, si algo me pasa, por favor no me lleven ahí, porque A ver, hay una cuéntanos. obra que se llama La Pacientita, y a mí me tocó ver cómo trataban a las mujeres, ¿no? No Pero fue una yo, buena experiencia. yo había hecho mi teatro y por suerte mi arte me dio fortaleza y ve cómo la señora así. Claro. O sea, ella sí no grita, ella sí, porque obviamente yo me había preparado para que esa experiencia no sea terrible, sino este era mi acto épico. Y canté, me acuerdo, una canción de Mercedes Sosa Mientras estabas mientras pariendo, estaba, o sea, eso fue o sea, ese era el libreto que yo tenía adentro. Porque para mí ese era lo importante, yo tenía 18 años y dije, no, nadie Wow. me va a malograr este momento que yo consideré, y así ha sido a lo largo de toda mi vida, por eso que en algunas otras entrevistas he considerado que siempre los hijos, porque cada vez la gente le ve más dificultad en tenerlos, siempre son un motor. O sea, estamos en Wow, hay que escena, fijar hay que la diseccionar escena, esa ¿no? escena, sí. Claro. Porque claro, es una joven Flor de María a punto de dar a luz, un sistema hospitalario hostil que no le da seguridades y ella se entrega al canto. Sí, Se entrega obvio. entra como en un mantra ¿Qué personal para cantaste? eso.
No sé si fue alguna canción de De Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, seguramente fue gracias a la vida, debe haber sido, Ajá. seguro, ¿no? Porque para mí estaba sucediendo algo maravilloso, o sea, el mismo hecho de que tener esa conciencia de que yo me sentía una supermujer, o sea, creo Ujú. Pero que eras bien jovencita, o sea, esa super mujer se había forjado en muy pocos pero ya en años. 4 años haciendo teatro, o sea, siento Ok, que ya. el teatro me había estructurado. Mm. Usted me preparó para que le dé el valor a ese acto, pues que lamentablemente no, no esté en Lima en esta vida. Yo como era hija de patriarca, por eso que me realizo de alguna manera siendo mamá de tantos actores que me lloran y los lloro. Bueno, y Es para verdad. explicar lo del patriarca, ¿no? Porque ella, Flor, habla de que es hija del patriarca porque tu padre tuvo 20 hijos. 20 hijos, sí. Ya no Y- existen aquí. Ujú. Sí, pues. Mi padre César Augusto fue un Porque te padre marcó maravilloso. mucho, además. No, exacto, como ya tuve padre viejo, Tú eres la segunda de la segunda camada a la camada. segunda. Ya. Entonces, ya mi papá era un hombre maduro, pero excesivamente cariñoso. O sea, a mí me ha cargado hasta los 11 años. Dice que yo le dije, papi, bájame porque ahí vienen los chicos. Entonces yo me cargaba, me paseaba. Mi padre ya era un hombre más de 50, pues. Entonces ya era, seguramente para mis amigas era el abuelito, ¿no? Claro. Pero mi papá tuvo hijos hasta los 60 y tantos. Llevaba así. A mi hermanito último lo llevaba arrastrando los pies su refrigerio al colegio. Ujú. Vigoroso. ¿Y tu Sí. madre qué te dio? Mi madre me dio, de todas maneras, como te dije, aprendí el canto de ella. El arte. Ella me entregó, exacto. Mi papá la admiraba, entonces yo como adoraba a mi papá y mi mamá era la que tenía el don, ¿no? O sea, mi papá vivía enamorado de ella y además mi mamá Porque ella tenía cantaba algo, en casa, no es que fuera una artista, no se dedicaba al arte. no se dedicaba, pero mi papá me enseñó a venerarla, de que como ella, entonces fue mi primera maestra. Ujú. O sea, yo admiré y la primera yo soy la muchacha del circo. O la canción esta que cantaban antes era de esta mar tranquila inmensa, ¿dónde vas a navegar? Si la me recuerda Bonito. que tal vez naufragará. Solo a ti en el mundo veo, tú eres mi felicidad. Si te marchas tal vez muera, hija mía, ten piedad. Esa es mi Qué flaca. hermoso. Qué Decía mi bonito. padre, ¿no? Y la aplaudía, y yo Wow. chiquita la miraba, pero yo cantaba, pues, y mi papá decía, sí, pero tu voz es muy gruesa, ¿no? O sea, tenía, pues, chiquita, media vozarrona, Claro. porque yo, de alguna manera, eso me ha enseñado cuatro tablas a saber que también tengo esa posibilidad, Ujú. ella que le guste el canto de subir esos agudos maravillosos, Impresionante. y también bajar a esas entrañas, de esas cavernas que tiene la voz, ¿no? Casi una voz de ultratumba. Exacto, Que entra, y eso. telúrica. Exacto. Ya Curinchos mana. O sea, toda la posibilidad, la gama que nos da todo nuestra música, ¿no? Ujú. El guayno de altura, ese guayno antiguo, pues, ¿no? Que hemos mamado nuestros padres, nuestros abuelos, y que gracias a Dios a una obra que hice, que ahí la conocí a mi querida Mónica, Herraduras en el alma, contar la historia del Perú, de la historia del Perú desde la llegada de los españoles hasta el presente. En ese momento era 1992 seguramente. Era un trabajo que nos tomó 3 años. Ujú. Primera vez conocí a Macera. O sea, yo dije, ¿qué historia sé hasta ahorita? Es la historia que del colegio, el oficial. Empezar a estudiar cuántos investigadores, Nelson Manrique. Una maravilla de un material que por primera vez sentí, y con ese trabajo he caminado y hasta ahora me he estructurado, me ha formado. Qué interesante todo el fondo que puede tener un artista, digamos. Siento que es un álbum que se ha ido coleccionando con los Claro, años, ¿no? sí. Ahora, todo esto, experiencias, anécdotas, música, maestros, ¿sirve para construir un personaje? ¿Todo esto aparece en tus personajes? Ahí le hablaba a Mónica la importancia de que con los años, eso que uno ahora mucho dice el propósito, ¿no? Pero cuando uno va teniendo claridad, que las cosas que busca ya se van
algunas las hemos resuelto, otras sabemos qué cosas no queremos hacer, pero algo se va filtrando, lo que sí, ¿no? Esa luz y a lo largo de estas búsquedas de dar de este teatro feminista, en un momento por ahí, mi primera obra se llama De Profesión Mujer, la historia, la necesidad de la historia, ¿no? Como base. De la raíz, La también, raíz. de dónde venimos. Exacto. ¿No? Las preguntas de siempre, hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué llego a Arguedas? ¿Por qué llego a hacer ese teatro ya después con Cuatro Tablas? Dar voz y luces a las mujeres invisibilizadas por la violencia con los años. Fui atando esos cabos de por qué estos personajes llegan a mi vida. Y yo, la artista tiene la posibilidad de dar nuestra interpretación, como decía José Carlos Mariátegui, ¿no? Nosotros damos una interpretación a través de nuestra mirada, cómo interpretamos el suceso. O sea, yo cómo interpreto a estas mujeres del 70, que yo era parte, y llego a Lima, estudiante, migrante, madre, como ya saben que era madre a los 18, Sí, claro. y ingresé a mi escuela con la barriga y vivía en el kilómetro 22 y tenía que venir, era artesana, hacía zapatos, y en ese momento no había metropolitano, había que cruzar toda la ciudad. Claro. Entonces todo eso te va constituyendo y eran los materiales. El paro de julio del 77 me agarra por allá y hay una matanza. Y ahí estoy. ¿Cómo no voy a poder hablar de esas Elviras? De la Elvira esa que muere y que me toca representar. Me acuerdo que Alberto estaba en el TUC, porque interactuábamos las alumnas de la Católica con el TUC, y retablo éramos eso, actrices claro. del TUC y de la Católica. Claro. Entonces, pero queríamos sacar cada una lo mejor, ¿no? Mi escuela era famosa porque teníamos a Nelson, a Melgar, profesores bien sesudos, ¿no? Y la otra, pues Alberto hizo, los profesores. Sí, claro. Y entonces eran escuelas, bueno, ahora la ENSAD y es una universidad, y la Claro. Católica también. Dos grandes vertientes de formación de actores en el Perú, ¿no? Mi hijita esa que la dejaba en el Centro Federado, ahora es maestra de danza contemporánea de la Católica. Claro. Bueno, también es La andábamos en todos lados. neta, ¿no? Pero yo quería simplemente, al resumir, porque me parece bien interesante, que no solamente el artista, pero lo que tú recibes son una cantidad de experiencias en general, y al final te das cuenta que lo que estás haciendo es abriendo camino. Exacto. O sea, no solamente estás experimentando o formándote, Sí. sino que al final le estás abriendo la puerta al que viene detrás. ¿no? Exactamente, exacto. Eso, Somos eso legados. es lo que es Y importante. tender puentes. Tender puentes, o sea, traigo mi mochila y avanzo. O sea, yo evidentemente siento cada vez que tengo alumnas que necesariamente, como le decía, mi taller se llama El Actor que Canta, que siempre lo he hecho ya en mi casa, ya fuera de las escuelas, que alguna vez no quería tener esas presiones, porque los artistas siempre hemos sobrevivido como, digamos, no sobrevivido, porque yo siempre pienso de que la palabra de sobrevivir siempre hay que vivir, no sobrevivir, ¿no? Entonces, nos auxiliamos, ¿no? Con la pedagogía. Entonces, el sueño es tener un proyecto ya tuyo, que vayas a tu aire, que no solamente tengas la presión de, ya, hagan su tallercito para que muestren porque la fecha tal, ¿no? Sí. Sino que las personas, ¿cuánta gente no necesariamente quieren ser artistas, pero Claro, quieren en una escuela. sacarse ese clavo? Quieren expresarse, que es bien difícil. ¿eh? Y creo que es terapéutico para algunas personas decir, Me parece que podría animar a tener un taller de teatro y pararme sobre un escenario. Siempre, porque en realidad es una necesidad, o sea, las escuelas, así como los enseñan, deberían, ¿no? El trabajo, la danza, el canto, el instrumento, porque el manejar el instrumento ya te va disciplinando, te va estructurando, ¿no? Y eso de alguna manera, cuando ella habla de formación, nuestros actores, bueno, nos vamos formando, sea que vayamos a una escuela o no, seamos autodidactas o no, nosotros decidimos sobre nuestra formación. Yo tuve el privilegio de haber entrado a mi Escuela Nacional de Arte Dramático en los años más difíciles de mi vida, que ya en el último colapsé porque dije yo que no me enfermé, o sea, era un año durísimo, o sea, de hambre, o sea, era litigar con tu hambre, cómo hago salir de esta escuela, trabajar toda la mañana, a las 6 de la mañana, llego hasta las 3, después de las 3 hasta las 10 de la noche, ¿cómo salgo para allá? Sí. Cuando la gente me dice, no se puede estudiar, no sé, dije yo pienso, me acuerdo de todos esos años, no sé cómo los hice, me digo. Pero de alguna manera, si los pude hacer yo, siempre los aliento. Mira, yo hice eso, antes ya la gente se queda así. ¿Tú crees que todo el mundo puede determinar su propio destino?
si tiene lo que te dije, la vocación. O sea, si yo algo Sí, tengo claro, sí. creo que eso es uno de los dones que agradezco, ese que desde los 14, de que me preguntó desde cuándo haces, desde los 14 años de ese taller, de ahí no dejé nunca. Embarazada, daba luz, no, yo no he podido dejar nunca por un espacio porque sentía de que si lo dejaba, ya no había posibilidad de volver. Ok. Entonces, siempre he tenido que ir echando la agüita, a veces obviamente me han pasado facturas también, ¿no? Ujú. Por la familia siempre, pero a la larga mis hijas, ya decía, después lo vas a entender, ahorita no, ¿Cuántas hijas tienes? son tres, o sea, 3. sí, Ya. dos Ok. digamos de sangre mías Y y de mi 3, esposo, sí, claro. son las que considero mis hijas que me han enseñado y si me siguen Y te han enseñando. demandado a veces. Obvio, sí, Sí, claro, han sí. dicho, oye, No, pues no has claro. estado, no has estado. No, Te lo entonces... pregunto porque a mí también me ha pasado. No, claro, te paso O factura, sea, pero te entienden. En un momento dicen, ah, mamá, me querías enseñar eso. Y eso no me lo ya. podía, no había forma de que yo no se lo puedo refitar hasta que ella lo viva. Ya mis hijas son ya cincuentonas, No, yo no, tengo sí, hijas ya, claro. cartazas, pues. Ahora, yo diría más bien, te han compartido con el Perú, tus hijos, digamos, ¿no? Exacto, han caminado conmigo, prácticamente Claro. más que hijas, siento pues en ese sentido, sí, han caminado conmigo y me siguen enseñando y es lo que tú dices, o sea, es la posibilidad de decir a la gente, a las mujeres jóvenes que quieren seguir estudiando, que no renuncien, ¿no? O sea, no, además para esta carrera no hay edad nunca. Ujú. Cuando Algunos yo dicen veo, para nada, en realidad para No, pero, ningún tema, claro, siempre puedes mandarte. no, pero lo que decían en algún momento, y era difícil en los 60, 70, que una mujer dijera, ya, yo quiero ser artista, me quiero obvio, dedicar a claro, esto, y lo primero que te decían, primero, te vas a decía, morir de hambre. te vas a perder, uno, Uno, ¿no? obvio. 2, te vas a morir de hambre, ¿no? Y eso, a lo largo del tiempo, se ha demostrado que evidentemente, ¿no? Es un tema de motivación, de fortaleza, de, digamos, perseguir eso que te apasiona y finalmente poner tu bandera. Los que no lo hacen, luego, tienen la posibilidad de arrepentirse, porque así, así funciona la vida, ¿no? Así funciona la vida. Y no es de otra manera, o sea, ese es yo lo que creo, que cada vez que yo converso con alguien que tiene una trayectoria de estas características, te das cuenta que uno se determina. Exacto. Y O eso sea, uno escoge su camino y Claro. así sea difícil, con algunos dirían, los oye, bemoles, ¿no? la actuación es tu felicidad, pero también es tu cruz. Se sufre de alguna manera. Obvio hay, digamos, los procesos que cuestan, ¿no? Como Ujú. le hablaba del parto, ¿no? Sí, Márcame claro. un momento, obviamente son como los procesos creativos, pero a mí cada obra, evidentemente, no he tenido, las consideras que son, Ujú. son de que salen de ti, ¿no? O sea, es como cada obra que haces, yo he hecho ya desde, imagínate cuántas obras he hecho con retablo, pues con 4 tablas, y además aunaba a las series también, ¿no? He Mm. hecho series trascendentes, como Qué buena raza, El Ahí último bastión. alcanzaste una masividad que no habías tenido antes, ¿no? En el teatro no, pues porque el teatro tú Claro. sabes que es un territorio que es para los Personal, exacto, Casi ¿no? de para nicho elegidos, Casi de en exacto. Perú. nicho, exacto. Ya, y es un como tu acto de militancia y de Ujú. formación, ¿no? Mm. Y tú entregas. Con eso tú no tienes nada que más pedirle. Pero si además de eso, pero había muchos prejuicios en mi tiempo, ¿no? Que la televisión es así, o sea, prejuicios, y de alguna manera, es cierto que sí, la televisión tiene sus maneras de encajarse, pero uno también no tiene por qué, siempre puedes sacarle, digamos, dentro de la limitación, cómo encajas, cómo Claro. encuentras tu libertad, No le cómo has sigues hecho creando. asco nunca a la No televisión, le echo porque asco. también hay, digamos, Los puristas los del puristas, teatro. ¿no? Dice que decían antes mucho más que ahora Mm. probablemente. No, a la televisión no. No, ¿No? exacto, te decían, ya, pues, ¿qué por los frijoles? No, jamás. Yo le decía, ¿los frijoles? Le dije, no. O sea, yo hago televisión con el mismo rigor, Ujú. analizo mis escenas con el mismo rigor que analizo mis obras de teatro o que las he creado. Entonces, las dibujo, las pinto, las escribo, o sea, hago todo un libreto aparte, porque es cómo yo me conecto desde mi mirada para que haya una profundidad, no solamente lo que ven, o sea, el libreto. No, ahí tiene que haber una raíz y tiene que haber algo que esté evidente y algo que no, Claro. algo que se ve y algo que no, algo que de repente no va a aparecer, pero que está dentro de mi libreto Qué propio. bonito, qué bonita la valoración de construir un personaje. Quizá por eso también muchos recuerdan esa parte de tu carrera, años 90, boom de telenovelas en la producción nacional, Canela, Eva del Edén y Eva del Edén. también Qué buena raza que en su momento
te posicionó como una actriz que tenías el rol de la madre del protagónico, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas esa etapa de las telenovelas? Estás acá todavía en esa etapa, digamos. No ha terminado esa etapa, No, ¿no? esa etapa yo le tengo mucho cariño y mucho respeto porque, como te digo, es otro territorio. Me encanta, pero como igual las trato como mis plantitas, ¿no? Que las riego Claro. tengo Con algunos especial rigores, cuidado. con rigores y que no es que, ya, ese me paporreteo, no. Yo no trabajo así. Por eso es que no las banalizo, ¿no? Mm. No banalizo ese tipo de trabajo, no Sea que cual este es. fuera el personaje, ¿no es cierto? Acierto, no, este no necesita, no. Para mí todo personaje tiene su profundidad y generalmente estos papeles que a mí me tocan, porque por ejemplo en este caso soy la ama, ¿no? Ujú. En este caso de la Sí, claro. novela o en otro, Buenísimo. Trabaja con Roberto Moll, en ¿no? qué buena raza era Ujú. pues la migrante, ¿no? Claro. La Sí. empleada que después ya es la que les bota de la casa, que era la emprendedora, pero son los puentes, las mujeres que han hecho el puente, pues las que hemos hecho el Ujú. país, ¿no? Los migrantes que vienen pero es ese personaje también de las domésticas, o sea, Ujú. ese mundo, ¿no? Que invisibilizado a veces o que ya estaba totalmente enmarcado, ¿no? Entonces, toda esa profundidad, esa sutileza que podemos trabajar, porque ningún personaje, en mi caso, si soy una actriz, no me puedo repetir. Si esa es la limitación, siempre, sí, tiende a encasillarte, pero tu reto está Mm. que mi personaje así haya sido Claro. una empleada doméstica, Rosie Rose sea distinta a que es Lupe. Claro. Ahora, quizá Lupe la... Soy, ¿no es cierto? Lupe soy Estás con Roberto Moll, con Roberto Moll, que es además que es que es un actorazo, ¿ah? Actorazo también, claro. excelente, sí. Hay que decirlo también, aquí lo hemos tenido, ¿no? Ay, no, Es Roberto Moll espectacular. llegó a mi tierra justo cuando les Ujú. contaba que era pues esa 14 años deslumbrada, llega ahí de Cáceres y justamente haciendo La Pasión. Yo ya tenía, pues me sentía pues ya como una actriz, haciendo con el trabajo que te contaba de Lucho Sí. Valdivieso, el teatro de difusión, de Cinamos, llegan ellos a hacer La Pasión y de ahí lo veo y después no lo vuelvo a ver hasta, qué sé yo, veintitantos años, Claro. ya que vuelve, pues porque él se va a Venezuela, él Sí, ya es claro, tiene... un actor de una trayectoria y no sabes los tiempos que conversamos de las obras, porque así como lo conocía, lo conozco yo de ese tiempo, él también me cuenta ya toda la historia que Claro. siguió. Porque Mario Delgado, se inicia también, con ese grupo, pues, El grupo. el grupo, el gran director en Venezuela, y así se va él también allá. Pero, o sea, había una historia común que yo cuando lo he vuelto a ver, es más, creo recién, la otra vez que estábamos conversando, Volvieron a hacer clic. eh, no, nos queremos un montón. ¿Cómo no? No estoy hablando un clic que digo emocional de amistad, Claro, no, ¿no? y de novelas. Y de Hay alguna novelas, novela claro. como que fue la de Leonela, Ujú. que creo que él también Leonela. está, él llega en algunas otras novelas, pero como no estaba conmigo, pero ya no nos estábamos, pero no nos estábamos conectando. Recién Ujú. en esta ha sido la oportunidad de conectarnos desde aquella vez, que yo le acuerdo, ¿te acuerdas cuando fuiste a Piura a hacer La Pasión? Qué bacán. Qué maravilla, ¿no? Aquí tuvimos una charla sobre teatro también estupenda con Roberto. Es que es un Tú genio. hablabas, a mí lo que me parece fascinante es que lo que trata de interpretar como actriz es la complejidad del ser humano, esté donde esté, ¿no? O Así sea, es. sí, estamos hablando de una empleada doméstica, ¿no? Ese circuito que tiene que ver con, con el Perú, con la historia, con las clases sociales, con el vínculo que hace una empleada con la persona que la contrata, que puede ser un vínculo emocional enorme, Enorme. irrompible, como probablemente lo hemos tenido varios, ¿no? Exacto, exacto. Y así como te digo, en estos personajes ya se va dando una sutileza, pues ahorita pues como reencontrarse con Roberto es eso retomo y sé su trayectoria, lo que hizo y lo que ha hecho, así como nosotros con Cuatro Tablas, yo he estado veintitantos años. Entonces ahí no paramos de hablar de las cosas que Genial. me contaba mi director, pero que él me ha completado, porque él fue mi director, Mario Ujú. Delgado trabajó con su director en Venezuela, en el cual estuvo pues cuántos años allá. Claro. ¿Y Mm. cómo han cambiado los tiempos para Sí. el mundo de la actuación? Digamos, ¿qué se diferencia de, por ejemplo, un set de grabación en los 70s, 80s con lo que es ahora? ¿Ha cambiado mucho o el oficio sigue siendo el mismo?
Como te digo, yo nunca he banalizado, nunca he banalizado, siempre me ha parecido muy complejo. En algunos momentos de mi vida que de repente estaba mucho más joven y con muchos problemas, de repente, uno con los años ese es el privilegio de los años, ¿no? Que hay algunas cosas que eran tan difíciles y de pronto, wow, con los años Por estás un poco ejemplo, mayor. que cuando yo entiendo, con los años uno se eleva un poco en el sentido de estar o sentirse que lo que no te suma no lo tienes o persigues lo que verdaderamente te parece importante. Pero, por ejemplo, la Flor joven, ¿no? En su momento, ¿qué podía ser distinto a lo que hoy es y la tienes clara, más allá de que comiencen a pintar algunas canas? Creo que justamente uno se talla, ¿no? Uno se va tallando, ¿no? Ujú. En el fondo siempre cuando me dicen, ah, que tú haces de mujeres fuertes y siempre, ¿no? Claro, me ha tocado, como le contaba, hacer de mujeres andinas, la mayoría cree que soy ayacuchana, cusqueña, ¿no? Pero soy de Piura, o sea, pero también Piura También, tiene su claro. sierra, Hay Claro, pero no, pues yo claro. Huancaca, soy costeña, Huancabamba. pero somos un solo, pues el país, como dice, todas las sangres, Ujú. ¿no? Entonces, definitivamente hay cosas que sí nos marcan para bien, ¿no? Nos marcan para bien. Qué buena raza, o sea, todas esas series a mí me han dado como herramientas, pero también la vida, o sea, nosotros vamos atravesando todas nuestras crisis y de alguna manera hay cosas que antes nos asustaban, ¿no? Por ejemplo, yo hago tai chi hace un montón de años. Ajá. Hay cosas, nunca he dejado de estudiar. A veces me decía Ujú. alguien, pero ¿por qué sigues haciendo tantos talleres? O sea, ya estás, y como que a la gente le Claro. da cólera que tú sigas aprendiendo. He hecho trapecio. A los 40 he hecho trapecio, no, no sé si te Sí. conté, pero hacer mi medea desde los aires y creo que el actor, gracias a Dios no tenemos parámetros ni límites, ni lo deberíamos, porque si un momento me toca interpretar a un, por ejemplo, un tejedor que le decía que Sí, para claro. la El obra último esa bastión. me enseñaron el Mm. bastión y ya sabes algo, porque te tenía Entonces, el tu, telar de tu cintura. premisa hoy es vivir intensamente, o sea, vivir el día intensamente, no detenerte. Podrías hacerlo si Sí. quisieras o bajar la velocidad, pero tu forma, lo que te motiva a ti, tiene que ver con esa intensidad diaria de la vida misma, ¿no? Exacto, pienso de que los actores le decía justamente a mi querido Roberto, me dice, no, pues que la gente jubilarse en nuestro arte, hasta donde no hay manera de mejor porque estamos plenos, seguimos vivos y este arte no tiene edad. O sea, Eso es el lo que le artista digo no se siempre. jubila. El artista no Claro. se Ese jubila. es el titular, el El artista no se artista no se jubila. jubila. Y en esta carrera, sobre todo en la nuestra, no hay que decir que ya no sirves para esto. Cuanto mayor, o sea, por ejemplo, a mí, yo no porque he tenido mucho trabajo porque no he tapado mis canas, porque no he querido ser siempre como de 30. O sea, he dejado que mi cuerpo sea, entonces hay mucho papel de vieja, pero nadie lo hace. O sea, eso es una cosa positiva. Por supuesto. Aceptar Yo iba a decir los papeles maternales de Flor de María Castillo, pero es verdad que también las pinceladas maternales que puede tener un rol como el que, por ejemplo, también hiciste en Pobre Novio, lo vi, ¿no? Hay un diálogo intenso que se tiene, una escena muy intensa con un joven actor, ahora me viene el nombre, que también lo tuvimos acá. em, Porque todos hacía de mi estos, hijo. sí, exactamente, todos estos momentos maternales, algo de eso también estamos viendo en Valentina Valiente, algo de esa mujer que tiene esa sensibilidad especial, esa palabra muy verdadera, como es la palabra de una madre. Creo que el personaje como, bueno, ahí viene la colación de que soy hija de un patriarca y lamentablemente sin algo no he podido hacer de mi padre es tener tantos hijos como él, que tuvo más de 20. Entonces yo he llegado con las No me digas cosas, que hubieras querido, porque tú eres la que los ibas a parir, no, 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 no. pero el arte y el teatro me ha dado esa magia, o Ah, sea, te ha dado esa me ha dado esa posibilidad. Tengo de tener tantos hijos, hijos, todos Hijos. lados. todos, y Claro. me dicen madre. Entonces, y me Ah, dicen madre, ya Porque son han sido la muchos serie, he roles de llorado madre, tantos ¿verdad? con ellos que yo, pucha, ni a mis ok. hijos creo que les hago Ah, o tanta sea, lágrima. madre putativa de No, De ya quedo, varios. porque, o sea, yo cientos. me conecto de una manera muy orgánica con el actor que me Ujú. toca, Ya. por ejemplo, Y el queda ese de... vínculo, ¿no? ¿Quién es ese vínculo? Porque yo me lo tengo, lo alimento y lo riego, ya se termina la novela y yo le digo, se fregaba porque para mí siempre son hijos. Y me dicen madre, me escriben madre para siempre porque de alguna manera he resuelto esa necesidad mía de Claro. esa admiración que Y tenía de mi aquí padre. creo que en Valentina tú no estás muy de acuerdo con la relación que tiene el personaje Roberto Moll con una mujer más joven, ¿no?
Es que claro, ¿Esa es la percepción? O no, no sea, es que tanto sea la mujer más joven, sino porque sea más joven, sino que yo quiero que él sea feliz y veo, pues, como ya me he podido enterar, tú sabes que una empleada siempre se entera eso de, también, ¿no? Que creen que es invisible, pero se entera de todo. pero ¿No? uno claro, y ustedes lo ven, ¿no? Ven que cuando ella habla con su hijo, como cuando habla ella con la hija, entonces ustedes ven, ¡ah! O sea, es el que les ponen el huequito para que ustedes vean la intimidad, ¿no? Entonces los personajes no son unilaterales. ¿No? No son unilaterales y definitivamente yo en mis personajes trato de encontrar esa organicidad, ¿no? Y con él, pues, aparte que tenemos en tantas cosas de qué hablar de todos los veintitantos años que él estuvo en Venezuela Claro, y que yo también he hecho mi trecho con cuatro tablas, entonces, y se unen, pues, todos como claro. dicen, los Ahí ríos se conjugan. conectan. Ahí conjugan con la amistad personal, la relación y la experiencia con los personajes Con que los están personajes, porque ahorita en tenemos el la día, serie ¿no? encima, ¿no? Y como tú me mencionabas, esta otra serie que también, Pobre novio. claro, Claro. pobre novio para Manuel mí, Gold era. Manuel Gol, Sí, o lo sea, tenemos Joven aquí, actor, claro, claro. talentosísimo. Tiene una escena talentosísimo. donde mucho diálogo, algo no tan usual, pero muchísimo diálogo y una tensión y una No, emoción. por eso yo le dije, ya eres mi hijo para siempre, porque él es así, un actor, dije, con me va a tocar difícil, porque él es así, pues, no, o sea, yo sentía que, no nos conoce, habíamos hecho alguna novela, creo, Ujú. Pero hay gente con la que uno conecta más obvio, fácilmente pero también, exacto, hay ¿no? conectas Más allá de trabajar el personaje, digo y ahí yo, está ¿no? el reto, ¿no? Claro. Que más allá de que te guste o no te guste, te fregaste, ya digo, ahora soy Claro. tu madre, Ya está, quedó. Este, Bueno, y Gerardo Zamora en el caso de el hasta papel ahora. de Gregoria en Él me Qué buena dice, soy raza, su ¿no? madre donde me vea y ahora ya no tiene a la otra mamá, así que yo soy la única que ¿Qué le es de queda. su vida? ¿Cómo está? ¿Conversas de vez en cuando? ¿Alguna interacción tienen Siempre con me él? manda cosas, siempre estoy al tanto porque como yo los conecto, ya los tengo, sé que en qué hora están, ¿no? Ahorita lo encontré hace poco, creo que en esta obra que he ido a ver la obra de... lo acabo de ver en una obra Ujú. ahorita, pero O sí, sea, en activo, siempre ahí sí, siempre ahí, y en el con todos, ¿no? teatro. Con todos Qué bacán. los ¿has hijos. logrado adaptarte al mundo digital? O sea, ¿lo utilizas, lo rechazas? No lo rechazo, lo admiro mucho, pero me asusta un poco el sentido de cómo puede absorberte. Entonces hay cosas con las que no transo, así Por ejemplo, como Roberto que no tiene celular, yo no ya. llego a ese extremo. Hasta un momento lo hice, pero ya después sentí que me perdía muchos trabajos. Entonces dije, no, Por bueno, razones pues. prácticas de... Razón le digo, claro, no me Roberto no tiene celular. Roberto no, O sea, que lo llaman no. por teléfono todavía en su casa si es que Estaban tiene teléfono. fritos, él no, Ya. entonces es terrible porque un día yo iba con él, salíamos de la grabación y había dejado mi celular. Y entonces lo tenía él. No, yo no uso celular. Para decir, chicos, he dejado el celular en la producción, ¿no? Curioso, curioso. Y regresar, entonces él ya va a su cuarto, todo considerado conmigo, lo llamo y él así nomás no contesta, pues porque no es que usa el teléfono como nosotros. Entonces ya me da el dato de la productora y con lo cual yo me iba de viaje, me iban a recoger a mi casa en la madrugada y si no tenía el celular para hacer una película, entonces empecé a sufrir la importancia de lo cual nosotros ya somos esclavos del celular. Claro. Pero él me dio el dato de la productora, pero así, O sea, lo utilizas, lo tienes, lo usas, pero no dependes de un celular o de una... no es el caso yo de Roberto. Yo sí claro. lo uso, O sea, lo lo usas. uso, sí, trabajo con las meditaciones, en fin, cosas, pero trato de no estar enganchada como. Dependiendo. No me levanto para ver, no. Lo mío, si lo uso, es para hacer meditaciones, para trabajar. ¿Y te ha tocado quizá compartir con jóvenes actores que están así con el celular? Porque mi generación Sí. vive Sí. adicta al celular. No, ellos no usan el libreto casi. Entonces esa es la diferencia. Y cuando ven mi libreto todo lleno de dibujitos, con escritos rojos por acá, escritos pero a ratos te lo presto porque en el fondo le da una curiosidad y evidentemente yo también sigo admirando que ellos, yo ya me voy con un maletinzazo así, llevo todo, como tú somos Sí, nosotros. pero ¿no? ahorita en físico. Yo llevo papeles todavía. Llevo fichas. todo, llevo ahí todo, no me puede faltar nada. En cambio, pues esos son más ligeros de equipaje, pero algún rato creo que nos admiramos mutuamente, pero pues vamos a transitar mucho tiempo, o sea, A que los jóvenes actores ya desde el celular nomás repasan sus líneas. tienen así, sus tipo, libretos, pero no, ya ellos no cogen casi libreta. En cambio, Claro. uno trabaja su texto, lo tengo lleno de dibujos, lo tengo un de... apunte aquí, esto Obvio. me salió bien. Sí, voy a le cambiar esta pego palabrita. stickers, o sea, yo trabajo con
el material así, en papel, lo Tiene que tengo que tocarse, tenerlo. tiene que O haber sea, tacto la ahí. complejidad de la actuación no cambia, puede tener matices. Lo que sí cambia es la tecnología, ¿no? En la televisión también ha cambiado Como te digo, muchísimo, en ¿no? todo es que Todo se ha reducido, digamos, en ha términos de... cambiado, pero quiero decirte que no hay que banalizar, ¿no? Ni No, tampoco es que ellos sientan de que no, el libreto tienes que trabajarlo. Puede ser que tú lo tengas en tu casa, pero claro. tú haz tu análisis, lleva tú tienes que analizar el texto. Cada texto lo tenemos que analizar, ¿no? Porque nos llegan escenas de distintos días, entonces te toca ir sobre cómo va evolucionando tu personaje. Y para mí a veces no lo consigo, el texto se me amarra porque entonces hago la mnemotecnia, pucha, le hago un diseño de dibujo y ya con el Para dibujo lo fijo. fotográficamente Lo fijar fijo, la ¡pac! imagen, Ya tengo la claro. imagen, hice mis propios dibujos y a veces me viene el dibujo primero y ya el texto ya lo puedo coser desde otra armonía, ¿no? Pero lo esencial no se me va. Pero ya ese Pero trabajarlo, súper profesional, Mucha pues, ¿no? técnica Mucha también, claro, técnica. para pero poder. eso así Te da también seguridad, me ¿no? da una seguridad, sé como decir, el vestido así como cuando tenía su forrito, Sí, claro. ¿no? Sí, Tenía su forrito, no te ponía la tela así directa sí, al cuerpo, no, sino no. que O Gaby en agüita también. Que la uno ponía. enagüita. Claro. Esa es la importancia de los subtextos, ¿no? Que creo que cuando vamos, la ventaja cuando vas a una escuela te enseñan a trabajar el texto desde analizarlo, pues, ¿no? ¿Cuál Ujú. es el texto y cuál es el subtexto? ¿Cuál es el Claro. río que va por debajo? Claro, lo ¿Cuál que es no lo que se no se dice, ve ¿no? ni se Claro. dice? Pero ahí es como tú me Ujú. preguntabas, pero tu personaje, Claro. la chica que me está maquillando, pero tu personaje yo creo que, entonces, te preguntan porque es lo que ven, que Es lo que no es lo perciben. aparente, lo que van percibiendo. Claro, que es Ujú. lo importante Y eso dentro es de... el subtexto, puede ser que es lo que a nosotros nos da esa sutileza para ir tejiendo, ¿no? Y en tu casa, Flor, ¿tú eres una persona solitaria, silenciosa, o eres así también, dicharachera? O sea, ¿cómo terminando, cuando se baja el telón, cuando termina y se apagan las luces, ¿no? A través del tiempo puede esto haber cambiado, pero ¿cómo tienes tu espacio personal? En realidad ahora estoy viviendo una viudez, o sea, yo acabo, cuando estaba en la novela, que agradezco porque a veces los papeles es así, son como bendiciones, me llegaron en el momento en que, yo me acuerdo que la vez que me llevó para hacer el hashtag pobre novio, ni lo quería leer porque estaba recién, había enviudado, Ujú. ¿no? Mm. Tengo más o menos un tiempo reciente, entonces, eh, ¿Hace cuánto has enviudado? año y medio, creo que fue Ya es muy poco sí, sí, todavía. fue poco. Y fue un compañero largo de vida. Veintitantos años, Wow. sí, sí. Mi Ya. marido muy, muy admirador de mi trabajo, pero éramos muy independientes, ¿no? Entonces, Mm. por ese lado, teníamos como una casa grande yo tenía mi universo, nos atravesamos, teníamos como Se encontraban de vez en cuando, los digamos. territorios que, Claro. porque éramos ambos Así es. monos, yo era mona, él era mono, o sea, no sé, uno aprende a respetar en la Ujú. pareja cuál es, y que el sueño de uno es tener libertad, tener tu espacio, Completamente. no, por suerte no tenemos que estar obligados en el espacio físico, porque eso, a veces no hay manera, No, pero si tú no, tienes claro la que sí. posibilidad del cuarto propio, qué maravilla. Y si nos cruzamos en los mejores Pues es casi momentos, como los reyes, digamos. entonces él admiraba mucho mi trabajo y había cosas que compartíamos en ese aspecto. Mm. Y ahora yo siento de que lo extraño mucho, pero bueno, ahora vivo ahorita con mis hijas, o sea, estoy Estás rodeada. todavía, no mucha familia, ¿no? Ya. Ahorita mi hija que vive en la selva está acompañándome con el nieto. Entonces, pero de todas maneras, también la situación de sentirme acompañada hace que mi trabajo es muy grato. O sea, tengo espacio, tengo el privilegio de Mm. poder hacer mi trabajo con condiciones que me permiten, de haber Ujú. llevado mi duelo y más bien ese trabajo a mí, el trabajo artístico, siempre me ha llegado a los mejores, me ha reconfortado y me ha Ujú. rescatado. Siempre, Ya. siempre, me ha ¿Tú rescatado. sientes que este es otro momento de ese rescate? Siempre. O sea, parece mentira, pero en momentos de mi vida que estaba así un poco como en abismos, ¿no? Siempre quien me saca a flote es mi arte. ¿Y cómo se dan esos abismos para entender también los momentos bajos de un artista, ¿no? Momentos depresivos, momentos o sea, Donde quizá cuando. no hay muchos proyectos y uno tiene que manejar su economía. ¿Cómo Obvio, se porque aquí en expresa? el Perú eso es lo más. O sea, normalmente un actor pasa de tener un trabajo a saber que tienes que administrarlo porque hay un techo
O sea, de los trabajos que decir que te van a dar, Tienes que guardar pan para mayo. tienes porque que si guardar no- siempre pan para mayo. Claro. Y además hay otros trabajos, como te digo, el teatro generalmente yo lo tomo como una alcancía, siempre decía, esta es mi inversión. O sea, cuando entraba a Cuatro Tablas, yo entraba en un momento que hacía televisión, entonces justamente me permitió que yo pudiera investigar. O sea, la obra que hice, me acuerdo que Cuatro Tablas no conseguía financiamiento sin nada, pero yo en ese momento sentía de que tenía, yo dar mi trabajo era un aporte Tenía. y que también ellos, eso que me estaban dando era invalorable. Claro, Entonces, una que inversión, claro, ¿no? tenía Por eso la inversión, figura de la sí, claro. alcancía, es dice. la alcancía, tenía que Claro. atesorarla porque era mi momento de hacer laboratorio, hacer esa investigación, que era un privilegio para mí, trabajar con ese tipo de teatro que quería hacer, ¿no? Ujú. Pero como te cuento, yo era creadora de retablo, que justamente ahí nos conocimos, haciendo herraduras en el alma, contando la historia del Perú a través de la danza, el canto. Eso es lo que le aportó Cuatro Tablas. Ujú. Yo llego ya con mi mochila, con mis 20 y tantos años, y me quedo hasta ahorita. Soy parte de la directiva, he caminado, he Y hecho siempre he has hecho mis vivido de giras. tu arte. Exacto, o sea, puedo haber hecho otras cosas, como cuando era artesana, Claro. era profesora, siempre he sido profesora, he sido artesana, he hecho zapatos. O sea, obviamente Varias yo. vidas en una, lo que Claro, y tienen lo que muchos le decía, artistas. yo caminaba hasta, vivía en un tiempo en el 22, ¿no? El kilómetro 22 y no habían los metropolitanos y tal. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Es porque había esa vocación, fue lo que te contaba, ¿no? Una vez Ahora, me hicieron un artículo muy bonito, sí. actrices de vocación. Actrices de vocación, sí, se nota claramente con la pasión con la que hablas. Y claro, eso no exime de haber tenido momentos Terribles, obvio. realmente complejos, no solamente por pérdidas, ¿no? Sino por búsquedas personales y también manejar el tema económico para un artista es Claro. un tema, si bien es cierto, no prioritario en el sentido estricto de la palabra, pero sí, hay gente que puede terminar muriéndose de hambre y se ha visto actores y actrices que han tenido momentos de pico, que no han sabido estructurar su vida y han terminado muy mal. Y me imagino Exacto. que conoces más de un caso, ¿no? Claro, sí, sí, evidentemente, por eso cuando te hablo de que para mí es la visión también, ¿no? Cuando Claro. dices no sobrevivo, o sea, nunca uso esa palabra, por ejemplo, yo no he intentado sobrevivir, vivo del teatro, Ujú. porque sobrevivir es estar debajo, Claro. entonces hagas otra cosa. Si eso no es, entonces Casi emergencia, ¿no? La claro, sí, sobrevivencia. hacer teatro para ti es sobrevivencia, que puede ser que hagas otras cosas que las hagas mejor y no sufras. Ujú. Pero si uno, este es tu, como me dice, tu propósito, esa es mi misión, entonces obviamente eso te va a dar alas, ¿no? Y obviamente vas a tener, yo he hecho zapatos, o sea, sé hacer, como te decía, enseñaba en los Reyes Artesanía, que Rojos, además te y gusta. también como era artesana, podía dar mis clases de cuero, o sea, hacer zapatos, en fin, era una artesana. Antes de, así pagué mi escuela, yo hacía zapatos, hacía Las correas las carteras. sacaste del cuero. Las correas las saqué. Está bien eso. Eso es una lección económica, ¿sabes? No, y siempre Mario decía, el actor debe tener su oficio. Siempre, tú no puedes estarte confiando porque el trabajo de sí es esporádico, entonces también tienes que ser disciplinado con eso, ¿no? Y si es como un sacerdocio, pues es así, hay que así se forma, entonces vas aprendiendo el trabajo físico y la formación interna, es Ujú. lo que hace pues de que si tú esperas de que solamente te llamen. Ah, no, pues No, claro, te aquí en el sientas Perú ahí. no te va a estar esperando que te Uno tiene llamen. que Tú tienes que ser buscársela. proactivo, Hay siempre que hacer tus buscársela. talleres, Bacán. entregar tu arte como tú decías, ¿no? O sea, si tú no lo entregas, si tú no encuentras un propósito, Sí, el claro. propósito dar voz y luz a las mujeres invisibilizadas por la Ujú. violencia, pues porque yo he vivido en esta Lima violenta muchos episodios, me ha atravesado de distintas formas y te va definiendo el camino, o sea, ya tienes un horizonte grande, y no sufres por todo, o sea, de alguna manera vas tomando tus militancias, ¿no? Ese propósito de dar voz y luz a las mujeres invisibilizadas por la violencia, te van cayendo los papeles, porque este es un país violento, es una sociedad Y sigue y siendo. sigue siendo violentismo. A veces prendo tu. Sí, claro. prendo. Sales huyendo. El noticiero. No, el claro, en noticiero un momento, central. No, no obviamente. creas, a veces también quiero huir, pero no puedo. No, exacto, porque en un momento tú dices, nunca pongas noticias, te decían, si tú para. Yo sí he tenido episodios, por ejemplo, de cuando me dicen la gente, no, es que tú eres fuerte, dan papeles fuertes. No, me he tallado esa fortaleza. Diríamos, ¿No? mucho estrés, mucha presión, alguna reacción a nivel de depresión, ansiedad. ¿Has vivido ese tipo de momentos? Yo creo que la situación, como yo te dije, era migrante, imagínate, trabajaba un poco a destajo cuando te ¿Has cuento. sido alguna vez acosada
digamos, más allá de la fortaleza que uno muestra, también abrir caminos implica entrar a junglas, ¿no? Obvio, por eso es que te digo yo cuando hablo de junglas, yo he vivido en la Lima de las junglas, o sea, Mm. si puedo hablar de lo que puedo considerar de cómo se han ido tallando mis afirmaciones y optar. Mira, en Retablo, que fue mi grupo con el que inicio, era tomar antes que yo fui, o no, Sí. cuando fui con mi obra ya era una obra sobre la identidad, pero Sí, claro. inicialmente arranco con de profesión mujer. ¿Qué era ser mujer en los 70s? O sea, ¿qué era lo que y había el libro, Ser mujer en el Perú, de Maruja Barring? O sea, todas esas cosas que en realidad teníamos mucha cosa en la cabeza, pero mucha fragilidad interna, Ujú. ¿Qué era una mucha... mujer en los 70 en el ¿Qué era Perú? ser mujer en el Perú? ¿Te acuerdas del libro de Maruja Sí, Barring? sí, claro, Ser claro, mujer en claro, los... pero digamos, Ser mujer en tratando el de Perú. definir qué era, se había cosificado la mujer. Recién estaban saliendo los grupos feministas, o sea, todo O era sea, a partir de eso, ¿no? recién salen, claro, ahí Mm. empiezan a tomar las mujeres a tomar bucha, ya pues hay un empoderamiento, pero venimos y no porque me manejen la cabeza quiere decir que la situación cambia. ¿Te acuerdas cuando hacían las marchas que se hacían a propósito Ni una menos. ni una vez, Ni una menos, Claro. claro, sí, al día claro. siguiente mataban Claro, por más, los feminicidios, los ¿no? feminicidios, Sí, claro. sí, sí, claro. Entonces yo he trabajado, de alguna manera esa línea la he seguido manteniendo en mi teatro, he trabajado con la compañera colombiana Luz Marina. Ujú, He hecho trabajos performáticos en la calle sobre el feminicidio ujú. ¿Crees que y es una mejor forma de llegar a la gente para el entendimiento de la situación de las mujeres? creo que es como, Un vehículo. como un sacerdocio de nosotros. O sea, pues, Mm. como buen sacerdote tienes hay cuestiones, Es una misión, hay militancias que tienes que hacer. Claro, como activismos como Y es un también. activismo. activismo Ujú. justamente porque yo tengo, como tú me dices, una responsabilidad y mi legado que voy a dar, o sea, yo tengo que dar crónica de mi tiempo, de que obviamente me he planteado muchas cosas, en algunas he avanzado más que en otras, pero Correcto. estoy en el Me camino y queda claro activa. que esa es tu misión de vida, está bien. Sí, Hay está en el un, camino. hay un momento que antes lo has contado también, a los 15 años, te toca en esta tragedia griega Medea, ¿no? Sí. Un personaje, por supuesto, complejo, como todos los personajes de las tragedias griegas. De la mitología. Y claro, una adolescente joven encarna un personaje y estas líneas fuertes, estas ideas, un reto, un desafío, ¿no? ¿Recuerdas ese episodio, Medea, a los Sí, 15 años? Medea, justamente es algo que a mí me define y de alguna manera me determina. Yo hago ese taller en Piura, el primer taller con Luis Valdivieso, en este gran movimiento que llegó a las provincias, para mí agradecidísima y un privilegio. Y me toca hacer me llega esa joyita que era ese monólogo, mi primer monólogo a los Ah, 14 años. claro. Wow, ya no la oigo, escucho mi odio. Oh dulzura, oh fuerza perdida, ¿qué había sido de mi nodriza con sus grandes manos calientes? O sea, esta niña de 14 empieza a hablar de de lo que era ser Medea, ¿no? Claro. Mm. Ha sido Medea. O sea, y me toca hacerlo en la cárcel, que No, y habla, además se pregunta, Medea, ¿por qué me hiciste mujer? mujer, ¿por qué? Claro, ¿por qué me hiciste mujer? ¿Por qué estos pechos no hubieran sido mejor estar armada? Ujú. En fin, o sea, ella se cuestiona todo, pero parte de su sexo y yo me toca hacerlo en una cárcel, en Wow. la cárcel de Piura a los 14, y tengo una de las experiencias más fuertes porque saliendo de esa presentación, nos llevan, pues éramos jovencitas todas, ¿no? A devolvernos a nuestras casas el capitán que organizaba las campañas que nos habían invitado a la cárcel esta de Piura. Y ya me tuve que escapar del carro porque llevó a todas las chicas y después del carro yo fui la última y tuve que escapar. Me acuerdo que O era sea, volver. quiso hacerse Digo, vivo. si esta chiquita hace estos textos tan... Claro, ¿Por qué ya. me hiciste mujer? ¿Por qué estos senos? ¿No hubiera sido mejor? Un muchacho Medea no hubiera sido fuerte, cuerpo duro como la piedra, hecho para tomar y marcharse. O sea, esta es una avesada. Entonces, pero me escapé así del carro. Increíble. Y había dos lecturas y pasan unos meses, creo que yo estaba con mi director en un restaurante y nos mandan un par de cervezas de una mesa y eran Ujú. unos reducidores que habían estado en la cárcel y que nos agradecían infinitamente
no se molesten, se nos daban con mucho cariño. Ah, ok. Las dos lecturas que da la vida. El policía que nos llevó a Que hacer... quiso ser, claro, claro, me quiso sacar ahí quiso ser y el vivo. me escapé por la ventana. Y estos presos, o sea, me dieron una gran lección. Los buenos siendo O sea, malos los y los buenos malos siendo buenos. exactamente. La lectura, eso para mí fue definitiva. A mis 14 años, eso fue Interesante. como que mi hijo me empastó, me dijo, así es la vaina, ¿no? Muy de Shakespeare, ¿no? Eso de Sí. que los personajes no son lo que uno Lo que siempre uno- ve, ¿no? claro, el policía me quiso violar y los otros, o que eran los malos, me agradecieron, así un poco Claro. más. Les habías marcado la vida. Y tú sabes que después hice un curso de autoestima que lo recibí con las amigas de Yuyascani, y era para mujeres y yo lo llevé a la cárcel con Katy Serrano. Katy Serrano, una de mis directoras más importantes, y ella hizo ese reto y me invitó y a hacer también esos talleres de autoestima en la cárcel. Y también, oye, entrar daba pánico porque pues cómo nos revisaban, ¿no? Pero esos chicos fue una experiencia increíble porque siempre lo habíamos hecho con mujeres, eran presos políticos, ¿no? Y han pasado muchos años, alguna vez encontraba en algún taxista que me dijo, no me reconoces, soy tal, ¿no? Y las cartas, o sea, lo que nos escribían, porque les cambiamos absolutamente la energía, la mirada, La exactamente de cómo el teatro, ellos habían encontrado una abertura, en ese sitio que estaba oscuro, habían encontrado una luz. Claro. Y llevarlo y hacer eso, pero es bien difícil hacerlo, las pero he grietas. tenido el privilegio de llegar ahí. Bueno, Flor, has tenido en realidad sigues teniendo un camino de recorrido y de experiencia y creo que le has dejado y le sigues dejando al país toda esa energía, esa intensidad y esa motivación. Y la verdad, vale la pena escuchar porque a veces uno no se detiene a cosas de esa naturaleza. Te agradecemos de verdad un montón, pero Muchas antes gracias. vamos terminando y la mecánica del programa en Habla Serio es que quien viene en la semana anterior, pues deja una pregunta y quien vino la semana anterior fue Mari Carmen Marín. Ajá, y Así dejó es. esta pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de niña de 5 años? O sea, ¿qué le diría a Flor de María de 5 años de edad? Una conversación con su Con yo su niña. ¿Qué le dirías? Bueno, mientras piensas, ¿no? Porque ajá. ya vamos a dejarla Está bien. pensar para que responda, vamos contándole a la gente lo que Sí. viene, Santiago. Claro, amigos, siempre sigan la cuenta de YouTube de Latina Noticias. Ya saben que estrenamos los domingos. Déjennos un comentario también y el nombre de la persona que ustedes quieren que invitemos aquí al estudio de Habla Serio. Y ya saben, tenemos Habla Serio por partida doble, porque no solamente el estreno a nivel digital, sino en primera pantalla inmediatamente después de Latina Noticias todos los domingos. Muy bien. A ver, ¿qué A le ver. dirías a tu niña de 5 años? Justamente a mi niña de 5 años, esa imagen la hice en una obra Flor de Abismo, que fue un trabajo, uno de mis primeros monólogos. Llevo al escenario a esa niña que saliendo de su jardín se olvidaron de recogerme, como a veces pasa, ¿no? Aquí lo recoges tú, y me dejaron y yo me fui solita a mi casa porque no estaba muy lejos, ¿no? Y obviamente cuando estoy yendo, volteo atrás y viene la loca que nos habían dicho desde niños, esa es la loca. Que es la loca porque era negrita, era vieja, entonces ya después me enteré que era la prista, que era la mujer sola que había criado a sus hijos, pero pues que la habían satanizado. Y yo de niña veo a la bruja, entonces he corrido y obviamente esos ataques de angustia que tú de pronto alguna vez todos hemos vivido ataques de Claro. pánico, Claro. que quieres que te salgan las palabras y no te salen. Y entonces yo hago en el teatro en Flor de Abismo esa escena de esa niña pues que voltea atrás, que salido libre, voy a llegar a mi casa solita y la loca que me persigue. Chachas de mierda, ¿cómo corre? Ella queriendo Con el conejo ayudarme piurano. y yo pues desesperada, esta me va a matar la loca, ¿no? Claro. Y justamente era gente de mierda mala, cómo aconseja mal a las criaturas. Y era prista, seguramente en mi medio la habían satanizado, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo tiene pues en el teatro. Lo que marca un prejuicio, ¿no? Claro, que marca un prejuicio y a todo le vamos dando vueltas. Gracias al privilegio de tener teatro, esas cosas traumáticas que nos da de niña podemos desmenuzarlas y esa bruja no era ya con los años que hice, como Claro. te dije, la obra que tú me viste, la obra
sobre la historia del Perú, es eso, ir valorando las aparentes, los terrores que uno tiene con los que crece y que en el fondo, pues, O sea, tantos... decirle, no tengas miedo. O Exacto. sea, a tu niña de 5, no tengas miedo. No, yo lo abrazo, obviamente, siempre. Te Creo que abraza, a través de todos los actos de teatro que vamos haciendo, siempre voy regresando a esa niña porque, como les decía, yo soy una persona que me sentía muy frágil. Ujú. Claro. No, el teatro me ha empoderado, el teatro me ha dado esa fortaleza, porque siempre me sentí que era una niña demasiado. Pero, tú eres fuerte, le digo, eso lo he tallado. Yo me lo he ido creyendo y lo he ido Sí, ladrillo construyendo por ladrillo. a través de esta herramienta que ha sido el teatro. Correcto. El canto, bonito. sobre todo, que El compartimos y que te gusta. Me El encanta. canto Bueno, sana. no, pero no, yo soy yo canturreo nomás, tú cantas, eso es diferente. Pero ya lo descubriste. Sí, me encanta porque además me da equilibrio y eso es lo que he logrado reconocer ahora de mayor. No sabía qué era la conexión con mi padre, ¿no? Que murió cuando yo era niña, pero lo que he encontrado es que es esa conexión y por eso me hace feliz. Y esa ¿No? conexión que yo conté al comienzo de mi madre, ¿no? Las Mm. canciones que me Igual. cantaba, eso es lo que mi mamá me entregó, pues, como lo mejor que le valoro es que ella me dio esa herramienta, ¿no? Mm. Esa herramienta que para encantar, ¿no? El que canta, Muy bien, encanta. ahora tienes que dejar una pregunta para quien venga, porque no sabemos quién Ajá. viene después. Tú puedes preguntar lo que quieras, una pregunta de cualquier naturaleza que va a estar consignada para el próximo invitado o invitada. Ajá. No tiene género. Yo creo que la importancia del propósito, ¿no? El Propósito. propósito. Podría ser, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál Así es tu de simple. propósito? Porque a veces lo vas haciendo con los años, ¿no? Uno no arranca con el propósito, lo vas buscando y ya yo tengo, ya estoy hace rato pasando los 60, yo ya me voy camino a los 70 y realmente todo esa paquetón oscuro, hay cosas que sí tiene certezas y eso es lo que es el gusto de envejecer. Mm. Porque hay cosas que antes te hacían como tan terribles, ¿no? Entonces de pronto las puedes, las ves ay, era tan fácil, ¿ah? Las Ay, valoras. la valoras, sí, pero ¿por qué le tenía miedo? Si era simplemente, o sea, teníamos tantos terrores y simplemente ya vamos dejando mochilas y cada vez estamos listas para hacer las cosas que no nos hemos permitido nunca. Qué buena Y pregunta. que gracias a Sí. eso el arte El propósito. nos da todo el propósito. Creo que nadie ha hecho esa pregunta No, de creo que es la cuál primera es vez que se hace, tu sí. propósito en la vida, que exacto. nos va a llevar a un Interesante. examen personal. Dar voz y definitivamente. luz a las mujeres invisibilizadas por la violencia. Ese es el propósito. Muy de bien. Flor de María Castillo. Gracias, Muchas maestra. gracias, Un un placer. gustazo. Muy linda conversación. Amigos, habla en serio. Habla en serio. Chao. Chao, chao. Gracias.